Hola Elvia, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por haber aceptado la invitación a Hablando Fuerte y Claro, Mujeres Afroperuanas. Nada, dejo contigo para que nos comentes, para que hablemos y charlemos con respecto al racismo y la discriminación racial en lo cotidiano. No, pues no, pues en cuanto a lo cotidiano, o sea, podemos hablar horas y horas. Es increíble que, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros cabellos, que todavía sea un tema, pues ya no tan tabú como antes, pero todavía es un tema de discusión cuando hablamos en el tema de ir a las escuelas, presentarse a trabajos y que es aceptado o no por la sociedad, ¿no? O sea, es increíble que todavía sea un tema de discusión cuando se le debe respetar a uno su libertad de expresión cultural, de ser afrodescendiente y que nosotras no tenemos los cabellos lisos, pues como la sociedad quiere que nosotros los tengamos y manejarnos en esos contextos, ¿no? Entonces, yo te puedo hablar, por ejemplo, cuando como mujeres, te puedo hablar de que cuando fui a cortarme el cabello, porque pues lo tenía alisado por segunda vez, fui fui a una peluquería dominicana, afrodominicana, y me dijeron, no, nosotros no se lo cortamos como usted quiere, porque yo quería cortármelo todo, para que salga el cabello natural, pues tú sabes. Y entonces me mandaron a una peluquería afroamericana. Entonces cuando fui y me senté, pues me dice la muchacha, bueno, ¿qué se quiere hacer? Le digo, no, pues cortármelo todo. Entonces como lo tenía largo, la muchacha me queda mirando y me dice, ¿y usted está segura? Y yo, sí, 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 es que me lo quiero dejar crecer natural. Y coge y me dice es que usted ya le pidió permiso a su marido. Yo, o sea, yo dije, no he pedido permiso porque es mi cabello y yo me lo quiero cortar. Entonces, córtamelo. Y ella no quería cortármelo porque supuestamente tenemos esa ideología que para ser bonitas, independientes si somos blancas, negras, de la etnicidad, tenemos que tener cabellos largos. Entonces, yo cogí una tijera y me lo corté. Entonces ella me dijo, ah, listo, pues entonces ahora sí te lo corto. Entonces, es como eso, ¿no? El contexto, nosotros como mujeres, como lideresas, lo que impone la sociedad, ¿no? En lo que ellos consideran es bonito, feo, aceptable, no aceptable. Y así podemos hablar también de muchos temas, ¿no? El hecho de que todavía se considera a la persona afrodescendiente como no capaz de ser parte de ciertos trabajos. Es todavía triste ver de que estamos en estos tiempos, o sea, uno pensaría que los adelantos en cuanto a toda la lucha que ha tenido el movimiento afrodescendiente y el movimiento afrolatino serían luchas ya vencidas, ¿no? Pero no, o sea, seguimos con esos estereotipos y es muy difícil porque nosotros no tenemos canales de televisión, no tenemos todas las películas de Hollywood que quisiéramos tener para que nuestros hijos y la sociedad en general entienda pues que se nos debe respetar como personas afrodescendientes y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces los medios hacen pues de que se siga vendiendo esa imagen de que lo estereotipado del afrodescendiente, ¿no? Tanto de la mujer como del hombre, ¿no? Y experiencias aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, lo típico que cuando yo digo yo soy afrocolombiana, la gente me dice riéndose, pero una risa supuestamente inocente diciéndome, no, usted no es colombiana, usted no puede ser colombiana. Entonces, yo les digo, ¿usted conoce Colombia? Muchos me dicen, no, no, yo no conozco, pero es que yo nunca he visto una colombiana negra, o así como usted, si no quieren decir negra o afrodescendiente. Entonces es explicarles, pues, que lo que ven en las novelas es solamente una imagen, no es todo, no es toda la imagen del país de Colombia, ¿no? Y pues lo mismo se repite en todos los países, ¿no? Lo otro está relacionado también, Elvia, con el impacto que tiene el racismo en la vida de las y los afrodescendientes, con este impacto negativo que tiene que ver con la autoidentificación, con la autoafirmación
y cómo este impacto suele ser muy, muy cruel, sobre todo en niñas y niños afrodescendientes. No, pues yo te puedo contar con la experiencia aquí de Estados Unidos sobre todos los asesinatos que han habido con población afrodescendiente, principalmente hombres afrodescendientes. Te puedo contar que mi hijo es ahora, tiene 7 años, perdón, tiene 9 años, y cuando tenía 6 años y medio, 7, hubo una muerte por desgracia, de uno de esos tantos personas afrodescendientes que asesinan por parte de la policía, y mi hijo pasó como por un mes llorando, con pesadillas, diciéndome que él era un niño bueno, que no quería que lo mataran, diciéndome, incluso un día me dijo, yo no quiero ser negro. Entonces, pues claro, yo brinqué de una y dije, ¿cómo así que usted no quiere ser negro? Y dándole, pues tratando de darle un discurso cuando le dije, listo, explíqueme por qué usted no quiere ser negro. Entonces volvió a retomar lo de ese episodio de ese policía que había matado injustamente a un afrodescendiente. Entonces tuve que explicarlo, o sea, mi reacción fue primero de ¿por qué? Pero yo no entendía el impacto tan grande que tenía para él haber recibido esas noticias. Y cada vez que sucede una muerte, paso por lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pasó lo de George Floyd y tuve que pasar de nuevo con el niño, que ahora tiene 9 años, hablarle nuevamente sobre lo que es la discriminación y todas estas circunstancias por las cuales vivimos, ¿no? Y sobre todo este tema de estereotipos también que nosotros solemos estar, en los cuales nos han colocado, o sea, los estereotipos también juegan un papel muy importante en el autorreconocimiento, pero además en el hecho de poder saltar barreras, ¿no? Porque entonces se nos dice que somos buenos para ciertas cosas como el deporte, como el canto, como la cocina, lo cual estamos orgullosos de hacer y hacerlo bien, pero también destacar que somos personas capaces y profesionales en otras áreas profesionales. Sí, pero ahí entonces tenemos que hablar de que es que si no se nos ha educado en ese tema, no solamente a nosotros, sino en general a la sociedad, entonces las personas totalmente desconocen eso, ¿no? La gente cree que la historia de la persona afrodescendiente es, al menos a nivel de diáspora, es que llegó y fue un esclavo y que como esclavo no aportaron nunca a nada y así sucesivamente siguió viviendo su vida y no hubieron aportes de ningún tipo por parte de estas personas, ¿no? Entonces, hay que empezar por eso, ¿no? Por seguir informando a la gente, educándola, y es muy difícil, ¿no? Porque realmente los estados no están aportando como deberían de ser, ¿no? Ellos, he observado que como que hacen acciones por hacerlas, como para decir, hicimos, Las están mira, haciendo. ya cumplimos con lo que usted está solicitando, Uh-huh. pero realmente no son soluciones de fondo, no son soluciones responsables, no son soluciones negociadas y que respeten las realidades que tiene la persona afrodescendiente, porque nos encasillan, ¿no? O sea, o todo el mundo vive en lo rural, ¿y qué pasó entonces con los urbanos? ¿Qué pasó con las mujeres? Con un mundo de condiciones, porque no nos pueden generalizar, ¿no? Entonces, hay que empezar a evaluar, pues, cómo podemos generar, se nos pueden escuchar nuestras soluciones. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y eso pasa por incorporar en las currículas educativas de nuestros ministerios de educación el aporte de las y los afroperuanos en la construcción de nuestras naciones, ¿no? Y es algo que no está incorporado y es algo que además niega parte de nuestra historia, ¿no? Sí, y, o sea, no podemos esperar realmente mucho de nuestros países porque los países nos han demostrado de que no quieren trabajar la temática. Más sin embargo, no quiere decir que tengamos que seguir exigiéndole a ellos por las políticas adecuadas para nosotros, ¿no? Pero hay que entender de que han demostrado de que nuestras comunidades no son prioritarias para ellos, ¿no?
Sí, Elvia, de verdad que muy, 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 muy reflexivo y a mí me preocupa mucho también el tema que está de moda, que tiene que ver con el bullying, y yo siempre digo, bullying, los afrodescendientes sufrimos bullying desde que hemos venido al mundo, sino que ahora le están poniendo mayor énfasis. No entiendo todavía esa dinámica de por qué, pero lo que sí entiendo es que sigue impactando fuertemente en las niñas y niños afrodescendientes, y después estamos preguntándonos por qué las niñas y niños no quieren regresar a las escuelas cuando son víctimas de esto, y a veces no nos damos cuenta los padres de esto que pasa en las escuelas y que les afecta profundamente en su identidad, en su autoestima y en la permanencia y combinación en las escuelas. No, es que yo siempre digo que estos temas son de importancia cuando empieza a afectarle a otras comunidades que no son las afrodescendientes. Entonces, como tú dices, cuando los afrodescendientes en la universidad, en las escuelas, en los trabajos, toda una vida hemos tenido que aguantar y escuchar, muchas veces callados, otras veces sí podemos dar a conocer, dar una respuesta a esos ataques, pero esto lo hemos vivido toda la vida, lo vivieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, pero ahora que le sucede a otras personas, entonces son temas de preocupación, son temas de estudio y de importancia para toda una sociedad. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió en las marchas aquí en Estados Unidos con George Floyd, los blancos estaban muy aterrados de cómo la policía los trataba mal por estar en esas protestas. Y mi respuesta a algunos colegas míos fue, es que así son las protestas de la gente afrodescendiente. Usted va y usted va expuesto a que la policía lo siga maltratando más. O sea, no va a un espacio pues de marcha, de que todos estamos en paz. No, estamos expuestos a que la violencia continúe hacia nosotros. Entonces, cuando ellos se ven atacados, entonces es como, ¿cómo es posible que nos ataquen si estamos ejerciendo nuestros derechos de libre expresión y demás? Lo que es muy cierto, pero nosotros hemos tenido que vivir eso y nadie nos escuchaba. Pero entonces cuando afecta a aquellas otras personas que supuestamente la sociedad se preocupa por esas personas, entonces son temas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que hay que dar a conocer y que se deben de sancionar y siempre decir de que no se deben de repetir, ¿no? Pero entonces sí hemos vivido constantemente ese tipo de acciones. Se dice normalmente que los afrodescendientes somos flojos, que no nos gusta trabajar, que no nos gusta estudiar y que eso tiene que ver con nuestra naturaleza. No, pues, y no solamente eso, sino que muchas veces nosotros también replicamos esas observaciones, nosotros se las decimos a nuestras amistades afrodescendientes, muchas veces en tema de broma, pero estamos replicando esos estereotipos, ¿no? Y lo cual no es cierto, o sea, yo no conozco gente más trabajadora que la gente afrodescendiente, ¿no? Gente que se tiene que levantar temprano, tiene que, sus casas no quedan la mayoría de las veces bien ubicadas, entonces tienen que coger sus transportes lejos de sus lugares de trabajo, dejar a sus hijos en cuidados de otras personas, bien sea familiares o no familiares, para poder ir a un trabajo. O sea, trabajar fuertemente porque siempre se está diciendo de que no trabajamos bien, entonces tenemos que trabajar el doble de lo que trabajaría otra persona no afrodescendiente para demostrarles que sí somos la persona apta para ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos el doble y, y no se nos remunera La de misma acuerdo a forma. nuestras capacidades, ¿no? Sino que es con base a quiénes somos, ¿no? O sea, realmente es muy triste, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo en ese sentido. Y las brechas de desigualdades para nosotros se profundizan, y también creo que aquí hay que remarcar el hecho de que no tenemos las mismas oportunidades por lo mismo que tú has mencionado.
El hecho de poder tener un empleo está directamente relacionado con la educación, lo cual está directamente relacionado con la economía, lo cual está directamente relacionado con la pobreza que enfrentamos los afrodescendientes en América Latina. Sí, mira que en Colombia, si tú presentas una hoja de vida, tú eres de Cali, o sea, yo soy de Cali, y dices de que vos venís de el distrito Agua Blanca o de algunas de esas comunidades que son catalogadas como peligrosas, llenas de maleantes, y supuestamente da casualidad que esos maleantes son afrodescendientes. Entonces, solamente el hecho de aplicar una hoja de vida y decirle que vienes de estas comunidades simplemente no son aceptadas, porque te consideran de que eres un ladrón, de que eres un drogadicto, una drogadicta. Entonces, es muy difícil, ¿no? Eh, poder acceder a un trabajo digno es difícil para una persona afrodescendiente. Se cortó un poco el audio, ¿me escuchas? No se escuchó la última Estamos en las parte. mismas condiciones, ¿no? Sí, sí. No, está bien. Entonces, Elvia, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de haber conversado y charlado con nosotras en esta edición de Hablando Fuerte y Claro, Mujeres Afroperuanas. Será hasta la próxima vez. Muchas gracias Okay. por el tiempo y por lo compartido. Me agradezco mucho, estoy aquí a la orden.